En el episodio de hoy, directos oyentes, continúo con el maniqueísmo y mm, además del maniqueísmo voy a hablar de otras herejías que existieron dentro del cristianismo posteriores y que con fundamento o sin él fueron consideradas como derivaciones del maniqueísmo y que por lo menos según sus impugnadores, eh, admitieron, junto con los maniqueos, que el mal no proviene de Dios ni directa ni indirectamente. O sea que el principio del mal no es obra de la creación divina, sino que resulta de un principio independiente, lo cual significa que hay dos grandes polos, dos grandes principios ontológicos o metafísicos, dos grandes originadores de la realidad, una de la realidad de todo lo que es bueno y otra de lo que es malo. La del bien es el verdadero Dios y la del mal puede recibir diversas denominaciones, el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, como quiera que se lo llame, pero de suyo es un principio del mal. Y ese principio del mal no es obra de la creación divina, no ha sido creado por el Dios bueno, por el verdadero Dios. Bueno, el maniqueísmo, ya señalé, es obra de un profeta extraordinario, un excelso, un hombre de un talento, una abnegación, una dedicación, un entusiasmo, una fuerza de convicción extraordinaria, lejos de aquella imagen que daban, por ejemplo, algunos enciclopedistas del siglo XVIII, como Voltaire, el propio Volney, de que las religiones son obra de impostores, embaucadores, que, que producen las religiones para engañar a la masa, al pueblo, produciendo una ilusión gracias a la cual viven, se lucran a expensas de ese pueblo. Bueno, pues no digo que eso sea ajeno a las religiones. Lo que digo es que, en todo caso, no es lo único, ni forzosamente, generalmente no es, las religiones no se surgen así. Pueden derivar después a una degeneración con todos esos rasgos, pero en su origen suelen ser producto de entusiastas, de, de hombres inspirados por lo que ellos creen que es una iluminación, eh, y, y que dedican su vida, muchas veces la sacrifican en aras de mm, lanzar, propagar, afianzar, difundir esa nueva religión. Mani es, es el originador no exactamente de una religión, por lo que voy a sostener, porque él siempre concibió que su obra no era una religión radicalmente nueva, sino una continuación de la de Jesucristo. Era simplemente el complemento. Él se concibió a sí mismo como el Paracleto anunciado en el Evangelio, el Consolador, el Espíritu, una encarnación del Espíritu Santo, y esa encarnación del Espíritu Santo completaría la obra de Jesucristo. Por tanto, él admitía toda la, toda la escritura neotestamentaria, rechazando completamente el Antiguo Testamento, desde luego, y la figura de Jehová como como un ser maligno, eh, pero mm, pero dentro él quiere, su obra ubicarla inequívocamente dentro del cristianismo. Por eso, aunque él estudia, conoce y estudia, es
A diferencia de otros creadores de religiones, él es un hombre de una cultura enorme, políglota, de un conocimiento extraordinariamente amplio. Conoce la vida de Jesús de Nazaret, la de Zoroastro, por la tradición macdeísta, la de Buda, y en todos ellos se inspira. Pero a todos ellos les reprocha que su obra fue verbal, no escrita, y que no elaboraron en detalle el conjunto de su doctrina, de tal manera que en la transmisión oral sus discípulos y los discípulos de sus discípulos pudieron introducir variaciones, modificaciones, alteraciones, innovaciones e interpretaciones. Entonces, él es autor personalmente de un amplísimo corpus escrito de su puño y letra, y que contiene el propio canon que escribe, lo escribe él, y agrega la máxima de que no se someta a ninguna interpretación, sino que se lea al pie de la letra. Al mismo tiempo, esas escrituras de Mani conllevan una mitología extremadamente rica e imaginativa, de la cual uno se pregunta hasta qué punto tenía necesidad, porque va justamente toda esa mitología, como cualquier otra mitología, resulta un tanto rocambolesca, en algún momento casi esperpéntica, pero como todas las mitologías, ¿eh? Si la mitología griega, no digamos, es un extremo incluso de abominaciones. Piensen ustedes en la figura de Laocoón sometido a ese tormento horrible que él y sus hijos, por un capricho de la diosa Atenea, por haber alertado a los troyanos contra el caballo de Troya, contra el peligro que significaba el caballo de Troya. Ese deber suyo de patriotismo, de lealtad, esa clarividencia, esa lucidez, le fue castigada con morir él y sus hijos bajo una tortura absolutamente espeluznante con la serpiente. Bueno, toda la mitología. Por eso a mí me resulta personalmente extraño que durante tantísimos siglos y todavía en el siglo XX una gran autora novelista como Marguerite Yourcenar considera la Ilíada una obra de una excelsitud, de una admirabilidad extraordinaria. Bueno, a mí personalmente me parece un cúmulo de tal cantidad de sucesos, de crímenes, de abominaciones, que bueno, no veo la verdad, la delicia de esa obra poética. Bueno, todas las mitologías están llenas, plagadas, todas, de absurdos, de incongruencias, de hechos inexplicables y enigmáticos e imposibles, que desafían las leyes de la física, de la metafísica, de la lógica. Y la de Mani también. Y eso, vamos a ver qué consigue Mani agregando a su escritura toda esa mitología. Está el principio del bien, el del mal, la luz, las tinieblas, pero la oscuridad, deduce una cosa muy interesante, la oscuridad ama a la luz no ama a la oscuridad, no es atraída por la oscuridad, no va en pos de la oscuridad, pero la oscuridad, el principio de la oscuridad, el principio del mal, ama la luz y se dirige a ella en afán de conquista. Recuerdan que ya les dije que para Mani, a diferencia de Zoroastro, el mundo material es todo él malo. Lo material, eso viene de Platón. No es que Platón lo diga, pero ya Platón coloca la materia en el escalón ínfimo del ser. Queda enormemente depreciada, devaluada, sin hacer de ella un principio del mal.
Y el neoplatonismo, pero sin embargo hace de la materia algo preexistente a la obra divina. El neoplatonismo prescindirá de ese carácter originario de la materia y será el neoplatonismo el que tenga una visión de la materia no ya como entidad ontológicamente ínfima, sino positivamente mala. Pero Plotino nunca logró una explicación comprensible, eh, clara, de cómo se originaba la materia, ni de qué era aquello que la configuraba como un elemento de negatividad. Porque ese elemento de negatividad o tiene un origen, una causa positiva, o carece de ella. Y claro, la solución fácil de Plotino y del neoplatonismo es decir, no, el mal es carencia. La materia es mala no por lo que tiene, sino porque de suyo la materia es una carencia. Es más no ser que ser. Bueno, pero ese algo que es un más no ser que ser, no deja de ser un algo. ¿De dónde viene? De una emanación. En la cúspide está el uno, del uno emana el intelecto, del intelecto emana el alma, y de ahí el salto. Como del alma se pasa a los cuerpos, que son principios de negatividad, de no ser, de limitación. Bueno, ese es un problema para el neoplatonismo no resuelto en las filosofías neoplatónicas, resuelto a su modo en el neoplatonismo medieval, con Juan Escoto Eriúgena, todo lo que vendrá después, Nicolás de Cusa, Hegel, que es un heredero indirecto de todo eso, y tratarán cada uno a su modo de solventarlo. Pero bueno, ahora prescindo del neoplatonismo, vuelvo a Mani. Mani claramente está influido, no por Plotino, porque más o menos ya les dije, Mani y Plotino sus vidas son coetáneas. Uno nace 10 años antes que el otro, pero aproximadamente viven entre el año 215 y 270 aproximadamente. Un periodo histórico que coincide en Roma, en el Imperio Romano, con lo que se ha llamado, con razón, la crisis del siglo III, un periodo en el cual ninguna dinastía imperial pudo consolidarse. El siglo había empezado con la dinastía de los Severos y terminará con Diocleciano. Pero entre ambos hay un sinfín de divisiones del imperio, de aspirantes o pretendientes, cada uno de ellos al frente de una parte del ejército, de unas regiones, de una guerra civil casi constante, de una perturbación, de una inestabilidad política gravísima, que bueno, en realidad fue un milagro que el Imperio Romano logró rehacerse de todo eso y continuar todavía, eh, bueno, pues durante siglos, ¿verdad? En la parte oriental hasta 1453 y en la parte occidental hasta el año 470 aproximadamente. O sea que bueno, esa crisis fue que podía haber sido en otra civilización menos fuerte que la romana, habría marcado el fin, pero en el Imperio Romano no. Y por otra parte, en el otro la otra gran entidad política del periodo, que era el Imperio Iranio, hubo un cambio, una mutación. El siglo III empieza con el dominio de los partos y los partos son derribados durante la propia vida de Mani por otra etnia, por otro linaje de la misma familia irania, pero diferente, que fueron los sasánidas, los persas propiamente dichos. Se suele distinguir el imperio parto del imperio persa sasánida. Bueno, yo pienso que hay continuidad entre ambos. Es otra dinastía, es otro grupo étnico el que adquiere hegemonía. También hay un cambio cultural, religioso significativo. Los partos eran más ecuménicos, eh, más influenciados por el helenismo, es decir, que siendo zoroastristas, pero eran de un zoroastrismo muy laxo,
muy abierto a las influencias del helenismo. En cambio, los sasánidas van a hacer suyo un zoroastrismo más estricto, más riguroso, excluyendo todas las influencias y los préstamos del helenismo. Claro, el zoroastrismo de la dinastía, de la nueva dinastía sasánida, era, como digo, más estricto, el dualismo, por tanto, más marcado, y Mani entendió que su propia obra, aunque fuera una, un complemento al cristianismo, era suficientemente próxima al mateísmo, al postular un principio del bien y un principio del mal, que era susceptible de interesar a los persas, a la corte persa. Y efectivamente el rey Shapur I favoreció a Mani, le dio acogida en su corte y lo protegió. Pero su sucesor, bajo influencia de los sacerdotes madeístas, lo persiguió, lo encarceló y le dio muerte. Fuera por empalamiento o por envenenamiento o por degollamiento o degollación, cualquiera que sea la forma, es evidente. Murió muy poco después de ser encarcelado y evidentemente murió a manos de sus verdugos. Me he preguntado por qué Mani juzgó necesario introducir en su predicación una mitología tan extremadamente compleja, en la cual el principio del mal, de la oscuridad, envidia a la luz, ama a la luz, se dirige a la luz y quiere conquistar el mundo de la luz. Emprende un conflicto, una lucha. En esa lucha tiene toda una serie de episodios de victorias y derrotas sucesivas de un bando o del opuesto. Adán es un producto del mal, de la materia, pero es un producto en el cual hay un elemento de bien, de participación de la divinidad, que es el alma. El alma es una emanación y por tanto una participación de la divinidad del bien, pero el principio del mal secuestra a su criatura, Adán, lo encierra hasta que, bueno, por toda una serie de vicisitudes y episodios, un mensajero de Dios le lleva, lo rescata y lo recupera. Y la propia redención, el martirio de Jesús, del Verbo, que es considerado por Mani como genuinamente divino. Mani admite plenamente la Trinidad bajo una modalidad que podríamos llamar modalista, no la de las tres hipóstasis del Concilio de Nicea, que es posterior, evidentemente, sino de tres modalidades. En el cristianismo romano del siglo III, segundo, tercero, hubo diversas interpretaciones de la Trinidad. Vamos, hubo quien no aceptaba la Trinidad. Poco a poco fue aceptándose, pero bajo lecturas totalmente diferentes. La que conocemos es la del Concilio de Constantinopla del año 380, más de un siglo después de la muerte de Mani, y había otra lectura que era la de Sabelio, el sabelianismo o modalismo, y es que en realidad Padre, Hijo, Espíritu Santo son modos, hay un cierto distingo entre él, pero no es un distingo real, porque no es un distingo entre res y res, cosa y cosa. No son diferentes sustancias o hipóstasis, son modos de la misma divinidad. Bueno, pues el alma, según el maniqueísmo, sería una participación, una emanación, y la muerte de Jesús en el martirio tendría una explicación. Sería en la lucha entre el bien y el mal
el mal ataca al bien y lo ataca en la persona de Jesús, que es encarnación del Verbo Divino, y causa su muerte en el martirio, en el tormento. Es un triunfo momentáneo del mal sobre el bien, pero finalmente el bien prevalece. Jesús resucita y vence al mal. Vence al mal y promete una recuperación y un reinado perpetuo del bien que vendrá con el Paracleto. Y ese Paracleto lo constituye Mani a través de su predicación. Bueno, pues si la religión de Mani comporta esa mitología, es porque Mani pensó que, que las ideas abstractas de bien, mal, sin una carne, sin una sin un material narrativo, no, no, no tienen atractivo para la masa de los creyentes. Aparte de que él, sin duda, creyó en la verdad de toda esa mitología. ¿Cómo no? Es decir, no hay ninguna razón para atribuirle impostura, hipocresía, falsedad. Lo creyó, lo concibió, entendió que era todo ese relato. Él lo llegaba a su mente por una iluminación divina y lo transmitió. Pero evidentemente está claro que una religión, para hacerse popular, necesita un elemento narrativo, un elemento de relato, no, no unas ideas abstractas. Bueno, de momento en el imperio persa, aunque ya les he dicho, Mani es nace, pertenece étnicamente al grupo llamado siríaco o arameo, semita oriental de la Baja Mesopotamia, que estaba bajo dominio iranio, primero parto y luego persa, y su predicación de momento se orienta en dos vertientes, hacia el oriente, o sea, el propio imperio persa, y occidente, cruzando la línea de demarcación, no sé si llamarla frente militar o frontera, según los momentos, con el imperio romano, que seguía aproximadamente el río Éufrates. Cruza el Éufrates y se difunde enormemente en el imperio romano. Tan enormemente que así como de momento en Persia, por la persecución de la monarquía persa, se va a quedar momentáneamente truncada la difusión del maniqueísmo, en cambio, en el imperio romano va a extenderse como un reguero de pólvora y va a traer una cantidad enorme de adeptos. ¿Qué adeptos? Unos paganos y otros muchos cristianos, puesto que al fin y al cabo el maniqueísmo se concibe como cristianismo, un cristianismo completado y que mantiene en su integridad toda la obra neotestamentaria, toda la escritura neotestamentaria, y la completa con una nueva revelación, y al mismo tiempo los puntos, las lagunas, los puntos oscuros del Nuevo Testamento los colma, esas brechas quedan colmadas, y se desecha el Antiguo Testamento con ese Dios Jehová que había llamado a los hebreos a exterminar a los cananeos, hombres, mujeres, niños y hasta el ganado. Bueno, ese Dios del mal. Y el atractivo del maniqueísmo es enorme. Primero atrae a muchísimos paganos. Y eso hace que los primeros polemistas contra el maniqueísmo sean paganos, que se deleitan, neoplatónicos, que se deleitan primero en señalar los problemas, las incongruencias, las inverosimilitudes de la mitología maniquea y en presentar una refutación filosófica del maniqueísmo y en alegar que el mal es ausencia de bien, no es nada positivo y por tanto no hace falta dar una explicación positiva del mal.
¿verdad? Para el neoplatonismo existe la materia, pero la materia, en cuanto a materia, es un no ser, es más no ser que ser. Bueno, eso no sé si a ustedes los convence, a mí no, pero, pero bueno, esa polémica está ahí y da lugar a, como digo, a que una serie de pensadores, filósofos neoplatónicos, emprendan una polémica durísima contra el maniqueísmo. Ya Plotino había, había hablado negativamente, vamos, había despectivamente de la gnosis. Se entiende que, aunque no es muy claro ni explícito, se refería a la gnosis de Marción. Y ya señalé en el episodio anterior que Mani, aunque no tenemos elementos documentales probatorios, pero no cabe duda ninguna de que fue influido por la gnosis de Marción. Bueno, en pos de los filósofos paganos van a venir los predicadores cristianos, y cuando digo cristianos quiero decir cristianos no maniqueos, porque también los maniqueos se consideran cristianos y por tanto no hay ningún motivo para no considerarlos cristianos, aunque ni los paganos ni los otros cristianos los consideraron cristianos. Los otros cristianos no, porque para ellos el cristianismo implicaba retomar el Antiguo Testamento, aunque fuera reinterpretado caritativamente para hacerlo compatible con el Nuevo, y por tanto rechazaban el maniqueísmo y lo rechazaban también porque rechazaban el dualismo, y luego el paganismo tampoco consideró cristianos a los maniqueos porque llamaba cristianos a la línea, digamos, a las corrientes cristianas mayoritarias que eran antidualistas. Bueno, una de las vicisitudes del maniqueísmo está en que sus enemigos, y concretamente los predicadores cristianos, insisto, del cristianismo antidualista, voy a decir esto siempre, porque yo considero que el maniqueísmo es cristianismo, es un cristianismo, tan cristianismo como el otro, como el de sus enemigos, los predicadores del cristianismo antidualista van a atacar a los maniqueos con una acritud, con una acrimonia, con verdadero veneno, ponzoña, toda injuria, todo insulto, toda calumnia, toda, toda denigración, todo denuesto es válido en esa polémica. Es triste ver, por ejemplo, a grandes predicadores y pensadores cristianos de la altura, por ejemplo, de los capadocios, a finales del siglo IV y comienzos del V, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Nisa, San Basilio, otras figuras de enorme altura intelectual, moral, que sin embargo, cuando llega la hora de polemizar con el maniqueísmo, consideran que todas las armas son buenas y que toda injuria, todo insulto es aceptable. No pueden ver en los maniqueos creyentes que de buena fe, quizá confundidos, quizá equivocados, quizá en el error, se han apartado de lo que para ellos es la recta doctrina, la ortodoxia. No, los consideran seres malignos, engañadores, embaucadores, ponzoñosos, satánicos. O sea, justamente a los enemigos por antonomasia de Satanás, porque consideran que Satanás es un ser que no ha sido creado por Dios, sino que es un enemigo de Dios y por tanto de los creyentes. Bueno, pues a esos enemigos los van a atacar los predicadores cristianos antidualistas como hombres, hombres y mujeres que son, que están al servicio de Satanás. Y entre otros
impugnadores del maniqueísmo va a estar Agustín de Sagaste, Agustín de Hipona, porque fue obispo de Hipona, o sea, para entendernos, San Agustín. San Agustín era un rico joven de familia rica romana de Cartago, bueno, había nacido en Tagaste, y de buena familia, que pasó su juventud en la crápula, el desorden, el desenfreno, la orgía, la promiscuidad, la inmoralidad sexual, que, de la cual tardíamente salió para hacerse una asceta, un enemigo de de todo lo carnal y mundanal, y entre los transcurrió 10 años como un creyente del maniqueísmo. En el maniqueísmo había dos escalones, el de los feligreses y el de los consagrados. El de los consagrados estaban obligados a un superascetismo, de vivir sin ningún tipo de actividad sexual, en una vida de celibato estricto y de abstinencia sexual, con una dieta alimenticia vegana y estrictísima, en, en una sin ningún tipo de lujo ni de exceso, de ningún tipo, una vida abnegada, una vida de ascetismo muy estricto. Y no vivían de su trabajo, porque trabajar es una obra manual y lo manual implica una relación con la materia, y la relación con la materia, la producción, no es propia de quien consagra su vida al servicio de Dios. Entonces, los consagrados eran alimentados por los feligreses. Los feligreses también llevaban una vida en la cual se les aconsejaba vivir con relativo ascetismo, abstenerse en la medida de lo posible, si no de la relación sexual, al menos de la procreación, porque la procreación en sí misma era propagación de materia y por tanto del mal. Una vida pero vamos, eso no era estricto, era un consejo, digamos. Por otra parte, no se esperaba de los feligreses ninguna conducta que obedeciera estrictamente a las enseñanzas de Mani. Justamente por eso ellos no consagraban su vida, y su vida se admitía un grado significativo de pecado. Era inevitable, lo conllevaba la propia naturaleza humana y era perdonable, había que mirarlo con indulgencia. Entonces, una de las cosas que se reprocharon a los maniqueos es que los consagrados explotaban a los feligreses. Bueno, si el argumento fuera válido, ¿por qué no lo sería para, cualquier otra iglesia, en la cual los clérigos se dedican a la predicación, a la cura de almas, a la vida religiosa? Y no digamos, por ejemplo, las órdenes religiosas consagrados. Ya sé que esto es posterior, pero vamos, también en el paganismo, por ejemplo. En el paganismo no hay un gran cuerpo sacerdotal, pero sí hay cuerpos sacerdotales variables, localizados. Bueno, no viven de lo que les aportan los adherentes a la religión politeísta. Decía antes que los neoplatónicos criticaron al maniqueísmo, entre otras cosas por las, digamos, extravagancias de su mitología. Pero es curioso, claro, que los propios neoplatonistas, la escuela de Alejandría, la escuela de Atenas después, van a asumir y recuperar la mitología pagana. Todavía en el siglo VI, la vida de Platón, que emanará de la escuela neoplatónica de Alejandría, atribuirá a Platón haber sido engendrado
por Apolo, por el dios Apolo. O sea que hay una recuperación del paganismo, del politeísmo griego, y hasta cierto punto se entiende su mitología. Entonces, ¿en qué la mitología maniquea es peor, más extravagante, más, más esperpéntica que la mitología griega? Bueno, a mí me parece que la griega supera mucho a la maniquea. Bueno, llegamos a Agustín de Hipona, como digo, Agustín de Hipona, a los 19 años, pasó 9, 10 años entre los 19 y los 29 años, fue un feligrés maniqueo. Muy entusiasta, parece, muy convencido, muy adicto, muy firme. Tuvo discusiones con, eh, con cristianos antimaniqueos que no lo hicieron entonces cambiar de alineamiento. Ahora, en el año 302, el emperador, bueno, en realidad no se sabe con exactitud si fue en el 302. Hay un rescripto que era un tipo de norma con valor implícita, jurisprudencial, digamos, del emperador, que, que sin fecha, ya hay varias conjeturas, la que prevalece es que fue del año 302, en la cual Diocleciano prohíbe el maniqueísmo, aduciendo que es una religión de origen persa, lo cual acarrea una nota de infamia por venir de una potencia enemiga. Y prohíbe el maniqueísmo con una prohibición que significa, primero, que los libros de los maniqueos y los líderes de los maniqueos, o sea, los consagrados, como yo los he llamado, los maniqueos de vida consagrada, serán prendidos y, sin juicio, condenados a la hoguera. Libros y hombres y mujeres. Y para que no quepa duda, dice, los maniqueos y las maniqueas. Bueno, hoy consideramos que es propio del lenguaje políticamente correcto el decir todos y todas, los y las, eh, pensadores y pensadoras, filósofos y filósofas, lógicos y lógicas. Bueno, pues eso nunca ha sido así, porque el masculino plural en realidad es ambigeno, pero por si acaso hubiera duda, el rescripto de Diocleciano agrega las maniqueas también. Y luego, los feligreses serán condenados a muerte si no abjuran del maniqueísmo y se adhieren explícitamente a la religión oficial del paganismo, incluyendo el culto imperial. Cuando Diocleciano prohíbe el maniqueísmo, el paganismo, el cristianismo, no está perseguido. No es una religión legal en el sentido de que no hay ningún texto jurídico que autorice expresamente el cristianismo no maniqueo, pero están en vigor viejas prohibiciones caídas en desuetud, y de hecho el cristianismo no maniqueo vive un periodo de gloria, la paz de la Iglesia que se llamó de amplísima tolerancia. El poder imperial respeta, no persigue, y las iglesias florecen, se erigen iglesias cristianas abiertamente, se predica abiertamente el cristianismo no maniqueo, incluso hay adherentes del cristianismo no maniqueo en la propia corte imperial, y sin embargo, después de prohibir el maniqueísmo, según algunos historiadores, a finales del mismo año, pero después, Diocleciano va a prohibir el cristianismo con la última de las persecuciones, que fue la más dura, la peor, pero que jamás fue equiparable a la persecución contra los maniqueos. No se les impuso morir en la hoguera y, aunque se cebó principalmente en los clérigos y sobre todo en los obispos, pero se les daba siempre la posibilidad
de rendir culto pagano. De allá lo que tenían que entregar los libros religiosos para que fueran destruidos, aceptar que las iglesias fueran destruidas o quemadas, y ellos mismos hacer un acto de adhesión a la religión que en realidad podía ser muy pequeño, podía ser ofrecer una vela de incienso. Ya están los ejecutores encargados de aplicar el mandamiento del emperador. Muchas veces eran benévolos y tenían buena voluntad y decían a los cristianos perseguidos: lo que se les pide es mínimo, que ofrezcan ese incienso, y pueden hacerlo pensando en su propio Dios, considerando mentalmente que no están adorando ni venerando a ningún Dios que ustedes no consideren suyo, sino a su propio. Pero bueno, los mártires no aceptaron esas componendas, esas claudicaciones. Bueno, no es tema mío el de hablar de la persecución, ni lo que vino después, la escisión dentro de la iglesia cristiana, y digo, del cristianismo antimaniqueo, entre dos grandes grupos, un cisma, entre los donatistas y los antidonatistas. Los donatistas condenaban como réprobos a todos aquellos que hubieran cometido algún acto de apostasía explícita o implícita durante la persecución, los que hubieran incurrido en debilidad, mientras que los antidonatistas consideraban que la misericordia divina podía acoger, perdonar esos actos de apostasía cometidos involuntariamente contra su voluntad, y debía perdonar. Bueno, esto será otro problema. También nuestro personaje, Agustín de Hipona, tardíamente llevará a cabo, toda su vida fue polémica. Él era un extremista, siempre fue un fanático, un extremista, siempre iba a llevar todo a su extremo, a sus últimas consecuencias, en todo. Claro, su talante hubiera podido hacer de él un donatista, pero no es así. Fue un antidonatismo, y en el antidonatismo fue intransigente. Era intransigente cuando era maniqueo, cuando abandonó el maniqueísmo y se pasó al cristianismo antimaniqueo. Fue intransigente y fue el impugnador más acalorado, eh, más irreconciliable, menos indulgente contra el maniqueísmo. Yo personalmente pienso que sus escritos antimaniqueos de ese periodo posterior a los 29 años de edad, muy bien informados, porque eso sí, ha habido una discusión entre los eruditos sobre cuán bien o mal informado estaba Agustín con respecto a la doctrina maniquea. Yo creo que lo estaba muy bien, que estuvo muy bien informado durante su militancia maniquea, y que siguió informándose y estudiando los textos maniqueos después para refutar. Ahora, ¿es de buena fe? No, no es de buena fe. No es de buena fe. Sí, yo creo que leyendo sus escritos antimaniqueos se ve. Para mí, Agustín es como esos excomunistas del siglo XX que resultan luego los más fanática e intransigentemente anticomunistas del mundo. Qué sé yo, Arthur Koestler, por poner un ejemplo entre muchísimos otros que se pueden, que se pueden poner. Arthur Koestler pasó 7 años que él comparó a los años de servidumbre de Jacob ante Labán, ante su suegro, bajo el yugo de su suegro Labán. Bueno, pues él habló de sus 7 años de servidumbre. Hay quien duda que verdaderamente hubiera tenido 7 años de militancia comunista. Bueno, después de que él abandonó esos 7 años, pues fue de un anticomunismo tan. Es el autor, como ustedes saben, de ese famosísimo libro eh, traducido al español como El cero y el infinito, una obra literariamente interesante que merece la pena. Bueno, yo la leí a los 15 años de edad, por tanto mi recuerdo, comprenderán ustedes que está un poco difuminado, pero vamos, yo la leí con interés, pues, creo que es un buen escritor. Agustín también es un buen escritor,
también es un autor de gran talento. En lo tocante a su obra filosófica, yo le dediqué 2 o 3 trabajos. Recuerdo uno, El significado de Nil en algunos escritos de San Agustín, por ejemplo, hace bastantes años, y otro sobre el ser muriente en San Agustín en Leibniz, y creo que alguno más. Es decir, como no es que sea un gran filósofo, pero es un filósofo, es un pensador que tiene un pensamiento filosófico neoplatónico, de un neoplatonismo cristiano, de cierto valor, de suficiente valor como para que valga la pena estudiarlo y dedicarle algún trabajo. Ahora, yo creo que la pasión, la rabia que tenía por haber dedicado 10 años de su vida al servicio del maniqueísmo, determinó que su polémica posterior, tan vehemente, tan virulenta, tan implacable, tan inmisericorde, pues yo pienso que difícilmente es de buena fe. Y cuando relata con horror, con espanto, algunas ceremonias en las cuales se usaba semen para, para ciertos ritos, para ver en eso una abominación diabólica, espeluznante. Bueno, en realidad eh, me pregunto qué tiene el semen humano tan horrible. Es decir, primero, es problemático, claro, que una corriente, una secta, si queremos, tan espiritualista, tan antimaterialista como era la de los maniqueos, utilice semen para un rito. Pero bueno, todas las religiones son susceptibles de incongruencias. Pero bueno, ¿qué tiene de malo el semen? ¿Por qué, por ejemplo, el pan y el vino que se usa en las misas del cristianismo antimaniqueo es, es bueno y el semen es malo? Bueno, pues yo pienso que, bueno o malo, el semen humano es humano. Tiene cualidades que no tiene ni el pan ni el vino. Primero, es humano, cosa que no es ni el pan ni el vino. Bueno, será obra del agricultor, del viñador, pero no es un producto humano. Y segundo, es vehículo de la vida, transmisor de la vida y del placer. Todo eso es bueno. De manera que, pero en fin, esa descripción que da y el modo de relatarlo por parte de Agustín, a mí me resultan tremendamente dudosos. ¿Qué quiere decir que Agustín miente, que nos engaña, que es un embuste? Yo pienso que en su vehemencia de de desengañado, se convence de todas las abominaciones habidas y por haber. Y de nuevo yo comparo esa actitud a la de los excomunistas como Arthur Koestler, capaces de lanzar contra sus ex correligionarios todo tipo de acusaciones, como las que están en esa obra El cero y el infinito, lo cual no obsta para el mérito literario de la obra, desde luego. Entonces, yo comparo, si me lo permiten, esa, ese episodio de la vida de San Agustín con uno de mi propia vida. Él había dedicado 10 años de su juventud al servicio del maniqueísmo. Yo dediqué 10 años de mi juventud al servicio de la revolución. Y también yo me desligué de ese servicio, llegado un momento. Hay un desfase, su consagración a esa causa tuvo lugar entre los 19 y los 29 años, y la mía entre los 17 y 27. Hay esa diferencia. Pero hay otra diferencia más importante, y es que cuando yo, por razones que no son pertinentes hoy, abandoné esa causa y emprendí otro tipo de vida y reorienté mi vida hacia un rumbo personal y profesional diferente, nunca he abjurado de aquello ni he escupido en aquella sopa. Eh, Nunca he lanzado un ataque ni vehemente ni no vehemente con lo que aquello supuso. Me he ido apartando de aquellas ideas, mi mente ha ido evolucionando, los supuestos doctrinales de aquella militancia se han ido esfumando gradualmente, paulatinamente,
con el transcurso del tiempo han dado lugar a otras convicciones, no a otro ideal. Yo comparto el mismo ideal, los valores por los cuales luché aquel amargo, durísimo periodo de sacrificio, de abnegación revolucionaria. Yo los mantengo, pero no las convicciones, no las ideas, no las creencias, todo eso se ha esfumado, pero nunca me he dedicado a atacar aquello. Es una diferencia con San Agustín. Ya he hablado de la persecución antimaniquea de Diocleciano. Los cristianos no maniqueos, que después de que los maniqueos empezaron a ser perseguidos, tuvieron su turno, y también ellos lo fueron, aunque menos, nunca con la misma crueldad. Bueno, los cristianos antimaniqueos podían haber sido compañeros de desgracia de los maniqueos. Yo lo comparo, por ejemplo, a quienes fuimos víctimas de la represión terrorista bajo el régimen totalitario de Franco. Bueno, pues quien quiera que también fuera víctima de esa represión, aunque no compartiera nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros objetivos, era considerado como un compañero, en cierto modo, de causa, de resistencia, y tratado con algún miramiento. Pero no, los cristianos antimaniqueos siguieron atacando al maniqueísmo, a pesar de ser ambos víctimas de la persecución común. Ahora, la persecución contra los cristianos no maniqueos va a durar poco, porque después de Diocleciano, en el año 313, el nuevo emperador Constantino va a promulgar el edicto de Milán, otorgando tolerancia, libertad al cristianismo no maniqueo, y no solo libertad, sino que en realidad el propio Constantino, sin declararlo, va a hacerse cristiano. Y por tanto, el cristianismo va a pasar de religión perseguida a religión auspiciada, tutelada, protegida, amparada, recomendada, privilegiada por el poder imperial. Y cuando el cristianismo no maniqueo es aceptado, legalizado, y pasa a ser no la religión oficial, pero sí la religión oficiosa del emperador, ¿qué suerte corre el otro cristianismo, el maniqueo? Bueno, después de Diocleciano arrecia la persecución antimaniquea, pero nunca se legaliza. Pero en el año 380, después de la batalla de Adrianópolis, en el año 378, en que muere el emperador de Oriente, Valente, bueno, ocurren una serie de vicisitudes y finalmente accede al trono imperial un militar español, Teodosio, que por una serie de pasos llega a ser emperador de todo el imperio romano, Oriente y Occidente. Convoca en la capital Constantinopla el segundo concilio ecuménico en el año 380, que es el que acaba de definir el credo que hoy se reza en las iglesias, el credo niceno-constantinopolitano, y en el año 382 establece como religión oficial el cristianismo y renueva la persecución antimaniquea. Justamente en ese momento en que se renueva la persecución antimaniquea es cuando Agustín, que vivía en el África romana, la abandona, pasa a Italia, abandona el maniqueísmo. Ustedes dirán, lo estoy acusando de oportunismo. No estoy acusando de nada. Yo me limito a constatar que cuando recomienza la persecución dura, él se va y se pone a salvo, pasándose al cristianismo antimaniqueo. Poco a poco va a Milán, donde San Ambrosio, aunque parece que no hubo una relación estrecha entre ellos, pero indirectamente recibe la predicación de San Ambrosio y también estudia la filosofía neoplatónica, se convence de que
el, el mal es ausencia de bien, la oscuridad es ausencia de luz. Pues es que yo pienso que con el mismo derecho podemos afirmar que el bien es ausencia de mal y que la luz es ausencia de oscuridad. Alguien me puede objetar que la luz se difunde, ¿no? Según Einstein, a 360.000 kilómetros por segundo, y la oscuridad no se difunde. Bueno, yo pienso que ese argumento físico tiene su defendibilidad, pero que el opuesto también la tiene, que puede considerarse que la oscuridad se traga la luz, y que es lo que decía Mani, que la oscuridad tiende a la luz, que fue refutado diciendo la sombra huye de la luz, no va hacia la luz. Por tanto, la oscuridad no puede nunca ir hacia la luz. Bueno, pues la oscuridad traga la luz hasta disiparla y que se pierda, que acabe esfumada, difuminada, disipada. Bueno, esa es la evolución de San Agustín, y el maniqueísmo, pese a la persecución, sigue atrayendo a muchísima gente, sigue haciendo muchísimos prosélitos. ¿Por qué? Porque las prédicas inflamadas, vehementes de los predicadores cristianos antimaniqueos, más la brutal, despiadada violencia del poder imperial con la pena de hoguera, ¿cómo no logran, cómo tardan tanto? Al final sí, lo consiguen, pero ¿cómo tardan tanto en eliminar al maniqueísmo del Imperio Romano? ¿Cómo es que a comienzos del siglo VI, cuando justamente el emperador Justiniano renueva la persecución antimaniquea, las fuentes aseguran que el maniqueísmo está haciendo muchísimos prosélitos, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres? Los jóvenes, atraídos por el afán de novedades, por el espíritu rebelde, por la busca de una, de una convicción más radical, más pura, menos adocenada, y las mujeres, porque ya se sabe, los maniqueos van, como hoy los testigos de Jehová, de casa en casa, predicando de puerta en puerta. Bueno, pues las mujeres les abren y ya se sabe, las mujeres son charlatanas, inconstantes, se dejan embaucar, ellas luego son comadres de otras vecinas y juntas llevan el cuento, y paulatinamente, por eso en la persecución se dice los y las maniqueos y maniqueas, porque en fin, hubo de todo. Bueno, finalmente el maniqueísmo es extirpado del Imperio Romano, y en el siglo VI, a finales del siglo VI, no hay, pero después van a venir otras herejías de las cuales pensaba hablar hoy, pero lamentablemente mi tiempo se ha agotado y hablaré en el próximo episodio. Los paulicianos, los bogomilas, los cátaros, que mantienen, bueno, ya lo veremos porque está discutido, sobre todo de los paulicianos está discutido, pero en fin, ya lo veremos. Hasta el siglo XIII mantienen la existencia de un cristianismo dualista, hasta que finalmente la cruzada contra los cátaros o albigenses en el siglo XII-XIII los extermine, y ante ese exterminio termine. Bueno, puede que hubiera quedado alguno aquí o allá escondido, pero no nos lo ha contado, y por tanto se terminará el dualismo en lo que podemos llamar, en sentido muy amplio, Occidente. Pero en cambio el maniqueísmo tendrá en Persia unas vicisitudes de altibajos, de momentos de persecución, momentos de tolerancia, gracias a los cuales se mantendrá, se extenderá al Asia Central, donde llegará a ser religión oficial del reino uigur durante un siglo, y mantendrá rescoldos importantes bajo el dominio y la persecución del poder árabe islámico en Mesopotamia, Persia, Asia Central, en China, bajo el poder primero de la dinastía Tang, luego de los mongoles,
Y finalmente será después de los mongoles, con la dinastía Ming, en el siglo XVII, cuando se renueve la persecución de los últimos restos. Evidentemente, ese maniqueísmo oriental va adquiriendo otra tonalidad y paulatinamente va dejando de ser una variante del cristianismo. Es un maniqueísmo adaptado, alterado, modificado, que va dando, pese a la instrucción de Mani de que sus escritos no se interpreten, van a ser interpretados, van a ser completados y va a haber otra larguísima serie de escritos de enseñanzas maniqueas con un maniqueísmo diferente, según el sustrato religioso de los pueblos a los cuales se va extendiendo, y terminará en el siglo XVII. Los últimos rescoldos en la China imperial, bajo la dinastía Ming, terminarán por entonces. Y esa será la extinción de todas las religiones dualistas. Bueno, pues de estas otras herejías cristianas dualistas, o presuntamente dualistas, hablaré en el próximo episodio.